Dos, tres. Buenos días. Entonces, aquí les presento a. Buenos días, mi nombre es Jonathan Julio, soy un graduado de Ingeniería de Sistemas y me enfoqué en lo que sería el desarrollo web. Ya llevo año y medio trabajando de freelancer, de Fronex. eh, ¿Hace cuánto usted se graduó de la universidad? Hace 2 años. Hace 2 años y se dedica a front. ¿Qué es el front? Bueno, para decirlo en pocas palabras, es básicamente con lo que va a interactuar el usuario. Pues las cosas que llega a ver en una página del usuario, como por ejemplo los colores, las palabras, los botones, las animaciones, si ya tiene animaciones en la página y todo eso. De eso se encarga básicamente el front, con lo que va a interactuar directamente el usuario en cualquier página web. Ok, pero usted. O sea, ¿usted qué hace en su día a día? ¿Usted a qué se dedica como diseñador de front? Bueno, como soy freelancer, generalmente pues ya tengo como contactos que me conocen, entonces normalmente me llega a contactar más gente a pedirme ciertos trabajos de una página web en la parte de front. Entonces primero me tengo que reunir con ellos, pues ya sea, generalmente es en videollamada, me dicen como qué es lo que piden y todo eso, y yo todo eso lo voy anotando y también lo voy pasando a lo que, no sé si lo conoces, una página que se llama Figma, que se usa generalmente para poder tener, por así decirlo, una base de cómo podría verse una página. Se puede usar para otras cosas, pero se usa mucho para eso, para tener como las bases de cómo debería verse la página. Entonces yo lo paso ahí, ya después poco a poco voy avanzando en lo que sería la página, según los requisitos que me pide el cliente, y en ello voy usando lo que sería principalmente HTML, el CSS y el JavaScript a veces. El HTML pues sería, digamos que como el esqueleto de la página, pues básicamente lo que le agrega lo principal de la página, digamos por ejemplo un encabezado, el footer, por ejemplo, los párrafos que salen al principio, si sale algún botón de eso, lo que lo pondría desde el HTML. Ya con el CSS lo que haría sería como modificar cada elemento, ponerle diferentes estilos, por así decirlo, como por ejemplo el color, si quiere que sea más grande, si quiere ponerlo a la izquierda, a la derecha, que sea por ejemplo un poco opaco, que sea un poquito transparente. Todo eso lo puedo hacer con el CSS, que puede coger cada elemento y modificarlo como uno quiera. Ya con Ok, el JavaScript lo que usaría serían cosas un poquito más complicadas, como por ejemplo, y cuando el usuario quiere ingresar, salga un pop-up diciéndole que ponga los datos básicos de su perfil, por ejemplo, no sé, su número, la fecha en que nació, ese tipo de cosas, pues cosas un poquito más complicadas que con las que va a interactuar el usuario. ok, perfecto. Que yo tengo entendido que hay dos partes de lo que usted me está hablando, o sea, el front y el back, las dos van correlacionadas. ¿Por qué usted Sí. solamente se dedica al front? Pues, ¿qué tiene de diferente el back? Porque yo sé que hay personas que se dedican a los dos, entonces ¿por qué no a uno y al otro sí o por qué eso? Bueno, en mi caso fue porque para mí es mucho más sencillo trabajar en la parte del front, ya que, como le había contado, nada más sería usar el HTML, el CSS, el JavaScript. Ya si es algo muy específico que me pide el cliente, ya sí me toca hacer otras herramientas, pero generalmente es muy sencillo lo que yo llevo a utilizar. Y como solamente llevo a utilizar esas pocas cosas, los problemas que me llegan a dar no llegan a ser tan complicados de solucionar, pues no me lleva a demorar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en la parte del back, ellos se encargan de todo lo que sería lo que no se ve tras la página. Por ejemplo, cuántos usuarios se han registrado en la página, cuántos han dado clic, si tienen alguna función de me gusta, por así decirlo, cuántos han dado me gusta, en qué tiempo y todo eso. Toda esa base de datos la tienen que llegar a tener y controlar lo que serían los back, así como también ver si la base de datos que generalmente es relacional, ver si encaja bien con el CMD que están usando, Fractal WordPress y hay otros también.
todo eso lo tienen que tener en cuenta. Y como es una base de datos, eso es, por así decirlo, información delicada, pues, por así decirlo, sensible, que si se llega a dañar o a perder o a eliminar de forma accidental, puede causar muchos problemas en lo que sería la página, porque todo eso siempre hay que tenerlo bien guardado y organizado para que la página siga funcionando de manera, pues digamos, continua y fluida a la vez. Entonces diría que sí. Y básicamente cogí frontend porque me llevo a evitar, diría que muchos problemas no, problemas más complicados que simplemente, no sé, como no puedo hacer que aparezca un elemento a la derecha o a la izquierda, pues nada, son cosas un poco más simples, no llega a tener mucha dificultad ni tengo que trabajar con información sensible que si llega a perder, llego a tener muchos problemas. Ok, yo tengo una pregunta importante. A mí desde primer semestre me han dicho, desde que estaba en seminario de ingeniería de sistemas, a mí me han dicho, en el primer trabajo que usted salga, o sea, usted se gradúa y al otro día consigue un trabajo, usted le van a dar mínimo 7.500.000. ¿Es verdad esto? Dígame usted si es verdad. Bueno, diría que sí y no, porque eso de lo que usted vaya a ganar en el primer trabajo eh, es en base a distintas cosas. La primera y la principal sería si tiene o no tiene contactos, que eso es lo que uno, pues en mi caso fue lo que yo me empecé a hacer como a partir del tercer semestre, cuarto semestre, que fue conseguir contactos, no solamente con personas, pues con estudiantes de universidad que uno conoce o de su carrera, sino también con estudiantes fuera de la carrera, pues de distintas carreras, pueden ser otras ingenierías o puede ser, no sé, algunos de administración, otras carreras. Eso le puede ayudar para más adelante, cuando usted se gradúe y ellos se gradúen, le puede ayudar. Pero también otra cosa importante sería mantener en buena relación con los profesores con los que le dan la materia, Importante, sí. principalmente con los de su propia carrera, porque por así decirlo, ellos podrían ayudarle a conseguir, digamos, básicamente trabajo, porque ellos ya llevan mucho tiempo en la industria de lo que sería pues, la programación, pues si se va haciendo, por ejemplo, desarrollo web. Hay muchos profesores que tienen diferentes ya empresas, tienen equipos de desarrolladores y todo eso. Entonces, mantener una buena relación con ellos, teniendo como contactos, le ayudaría mucho cuando usted ya se gradúe. Y la segunda cosa que puede influir en eso que usted vaya a ganar en el primero o en los próximos trabajos que va a tener es lo que se llama portafolio, que, bueno, en mi caso, el portafolio sería básicamente pequeños proyectos de, por así decirlo, páginas que yo haya hecho a través de mi tiempo en que estaba estudiando en la universidad, que uno puede empezar primero por lo más básico, puede ser, por ejemplo, no sé, eh, un chat, un chatbot que le responda, no sé, 3 preguntas, algo así. No puede empezar con eso. Ya más adelante va mejorando, creando proyectos más grandes y uno no tiene que hacerlo así de la nada, pues porque uno quiera, puede ser también proyectos que le dejen de las materias de la universidad. Por ejemplo, hubo una vez que a mí me dejaron un proyecto que tocaba de 4 personas en las que teníamos que hacer un prototipo de una página web en la que, por así decirlo, un Air, 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 Airbnb. El Airbnb. ¿No? Sí, bueno, básicamente teníamos que hacer un prototipo de ese tipo de página entre 4 personas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues yo me encargué de lo que sería la parte del front, porque es la parte que más me interesaba y tenía más o menos experiencia. Los otros estuvieron viendo a ver cómo organizarlo, el back, en qué tipo de base de datos iba a trabajar y todo eso. Y al final, eso lo podemos guardar en el portafolio, no solo el mío, sino también de las otras personas que trabajaron en el mismo proyecto. Entonces, esos portafolios lo que va a servir es que, por ejemplo, cuando usted quiera conseguir un trabajo, meterse en una empresa o algo así, ellos, aunque usted tenga experiencia, porque acaba de graduarse, digamos, ellos van a poder ver el portafolio, ver los proyectos en los que ha trabajado, ver qué tan bien ha hecho ustedes pues, los proyectos básicos y todo eso, ver si les agrada y eso le podría ayudar. Entonces diría que esas dos cosas son las principales que afectarían en lo que usted gane en los primeros trabajos. Porque, por ejemplo, en mi caso,
yo empecé como freelancer. Entonces, básicamente yo tenía un portafolio no muy, digamos, bueno, pero tenía algo. Entonces empecé buscando trabajos remotos que la gente, pues de clientes que quisieran crear nuevas páginas. Y yo recuerdo que en mi primer trabajo me habían pedido que hiciera, por así decirlo, un e-commerce, básicamente. Pero no me llevan a pagar esa cantidad. Pues no, no fue los 7 millones así que yo quisiera, pero nada, fueron nada más 5 millones. Nada más. Pero ya después de eso, uno, sí, No, ya pero uno está después de muy eso le bien, va está muy cogiendo bien. el ritmo y va cogiendo más contactos. Pues uno generalmente cuando empieza a trabajar, yo en mi caso digo más o menos como que si les gustó mi trabajo, si quieren me recomiendan algo, pues si me equivoqué en algo, pues les gustaría que hubiera mejorado en algo. Y si es así, también que me recomienden a otras personas que también estén interesadas. Entonces uno ahí también va como expandiendo las habilidades que uno tiene y la gente lo va conociendo más, poquito a poquito. Ya después, ya creo que fue como al año, ya ahí sí tuve ya más proyectos que eran una más yo y el back, sino eran equipos ya como de 10 personas generalmente. Entonces ya me encargaba yo junto con otras dos personas del frontend, nos poníamos a reunir en ya videollamadas, llamadas normales, por Discord, por Zoom, veíamos, no, nos parece que tenemos que organizarlo de esta forma los elementos, con tales colores y todo eso. Entonces uno va viendo que hay que tener, al principio uno va a empezar solo, pero ya más adelante proyectos más grandes, que llegan a pagarle mucho más, 7 millones o hasta más, y ahí sí toca trabajar con diferentes personas, llevarse bien, saber tener las cosas organizadas, todo eso. Perfecto. Ok, entonces, según todo lo que usted me dice, yo entiendo que usted se dedica a la base de datos. Entonces, yo el semestre pasado, yo tenía una profesora, Marta Silvia Tavares, la profesora de base de datos. Sí, Ella nos decía, ella se centraba mucho en decirnos esto. Por ejemplo, o sea, esto es, o sea, para el estudio de los datos, o sea, usted no puede tomar, o sea, usted no puede estudiar, hacer el estudio del dato con un dato individual, o sea, tomando como si fuera el dato un sistema aparte. O sea, usted tiene que entender el sistema entero que conlleva toda la base de datos para poder comprender todo el entorno. Sí, o sea, usted no puede simplemente analizar un solo dato, usted tiene que analizar todo el entorno para poder comprender qué sucede. ¿Qué sí. opinamos? Eh, Sí, eso tiene mucha razón, porque todo siempre está relacionado con todo. Pues hay unos que están más relacionados directamente y otros más indirectamente, pero siempre hay que tener en cuenta todo lo que se pueda. Pues como le había dicho, en mi caso, cuando son proyectos más grandes, uno ya tiene que trabajar con otras personas y ver como que las ideas sí se lleven bien, estar de acuerdo, organizar las cosas bien, teniendo en cuenta todo lo que uno ya lleva y todo eso. Ya en proyectos más grandes se llega a ver fácilmente, pero digamos, en proyectos más pequeños, aunque uno no lo crea, que nada más uno puede como aislar ciertas partes de lo que uno está haciendo y nada más analizarlo de esa forma, no es muy bueno, porque digamos, por ejemplo, yo trabajo en HTML. Sin HTML nos ponemos a crear lo que sería el footer o el header. Todo eso por separado lo podemos analizar y podemos sacar información, pero eso no va a ser algo que nos vaya a ser muy relevante porque puede depender mucho de la página que estemos creando. En este caso, si es una página de e-commerce, si es un marketplace, si es, por ejemplo, como si fuera un blog, el footer, el header, todo eso cosa va a cambiar. Va a ser muy diferente a si es un e-commerce, a si es un blog. Todo hay que tenerlo en cuenta, así como también trabajamos no solo en HTML, también en CSS, ver cómo va a interaccionar cada elemento entre sí, cómo se va a ver la página, los colores, si cuando el usuario pasa el mouse, si va a cambiar de color, si va a cambiar la opacidad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque cada cambio que llega a ver en cualquier cosa puede afectar toda la página, que me ha pasado muchas veces, que uno nada más borra una línea de código que uno cree que eliminándola va a ser más fácil y cuando uno llega a ver no funciona. No funciona algo, uno no entiende cómo afectó eso, pero lo está afectando.
Entonces tiene que ver las relaciones que ha tenido, si está llamando a alguna función, si se está usando en otra parte del código. Por eso digo que en todo siempre hay que tener en cuenta un sistema lo más completo y grande posible. Porque digamos, bueno, en este caso, como le dije, ya de lo que estoy trabajando en las páginas HTML y CSS. Pero digamos, en un desarrollo de un videojuego, en las empresas que desarrollan videojuegos, generalmente tienen equipos grandes, no solamente de los desarrolladores, pues no solamente de los desarrolladores que van a crear con la programación, el juego y todo eso, sino por ejemplo tienen como líneas de filtros para ver si cada cambio que hace va a afectar, no afecta negativamente a lo que sería el videojuego en este caso. Porque está los desarrolladores, que son los que se van a encargar de crear el juego y hacer ciertos cambios cada vez que ellos vean que sea necesario. Así como también los DevOps, que ellos básicamente se van a encargar de que todo esté, por así decirlo, funcionando de la manera que es. Y si tienen algún comentario o ven que algo se podría mejorar, eso se lo dirán a los desarrolladores. Y ya después el último filtro sería a la parte de los testers, que ellos básicamente van a probar todas las formas posibles en las que pueda salir algo mal en el juego que estén desarrollando. Entonces, como les estoy diciendo, cada cosa que uno quiera hacer, pues cada cambio que uno quiera ver o cada cosa que uno quiera analizar, uno tiene que verlo como un sistema mucho más grande. No tratar de encerrarlo en algo más pequeño, porque aunque es más fácil encerrarlo en algo más pequeño, es más fácil de analizar y todo eso, el análisis que uno llega a hacer no va a ser muy significativo a la hora de tenerlo en cuenta, porque como le he dicho, todo está relacionado. Listo. Usted aquí nos habló de un concepto muy importante que se puede resumir en que las cosas no son un sistema individual cada una, sino que todo hace parte de algo más grande. O sea que todo sería la suma de sus partes trabajando para lograr algo. Y esto de lo que usted me habló acá es, pues es para mí de los conceptos más importantes de la teoría sistémica. Entonces, hablando ya así en rigor, usted como, o sea, este tipo de cosas, este tipo de conceptos, usted como los, pues ya usted nos habló de, por ejemplo, los proyectos o, por ejemplo, en las empresas con lo de los videojuegos, o sea, usted ya nos habló de esto, pero, o sea, en rigor, usted, ¿cómo podría aplicar estos conceptos y estas teorías a, pues, a su trabajo de día a día? Mi trabajo de Pues día a día. al análisis del dato, por ejemplo, al sí, en general usted cómo podría aplicar estas cosas a su trabajo o a lo que usted aprendió en la universidad, por ejemplo. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Bueno, en mi trabajo, bueno, como ya había dicho, no solamente la página la crearlo es el frontend, sino también el backend. Entonces, por ejemplo, si llega a haber algún problema en el backend, generalmente eso va a también generar problemas en el frontend, dependiendo del problema que tenga. Puede ser, no sé, hay casos en los que el backend borró toda la base de datos. Sí, y Entonces, no da control Z. obviamente, entonces, en el frontend, si por ejemplo uno tiene una función de ingresar, uno quiera ingresar sesión, no va a poder ingresar sesión porque no hay ninguna base de datos en la que pueda buscar ese usuario con esa ID y ponerlo y poder acceder desde la página. Entonces, ese tipo de problemas puede afectar, que está afectando al backend, también no va a afectar a lo que sería el frontend, o sea, sería toda la página. Ya por ejemplo, en la universidad, bueno, una cosa es cuando las materias que uno ve al principio, que son álgebra lineal, cálculo y todo eso, uno al principio pues no los ve como por separados, no tienen mucho que ver, Pues no pero tienen ya más como adelante, correlación. sí, pero más adelante cuando uno ve materias un poco más avanzadas, que ya tienen más que ver con la carrera, eh, le toca, para poder entenderlas, le toca tener buenas bases de esas materias que uno ve al principio del semestre. Entonces, por ejemplo, si uno pasó cálculo 1, 2 y 3, pero por ejemplo, álgebra lineal lo pasó así, digamos, un 3 Raspado. raspando, todo eso,
Y usted lo pasó, pero no siente que entendió bien todos los temas que vio en álgebra. Más adelante, si se queda así, o sea, sin intentar comprenderlo completamente, cuando vaya a haber una materia en la que se usa, por ejemplo, cálculo 1, 2 y 3, bien, pero si también usa álgebra, eh, va a atrasarse mucho, va a tener muchos problemas en esa materia, porque se supone que las primeras bases, los primeros materias que uno ve son las bases para las futuras. Entonces, aunque no lo crea, todo lo que uno está viendo en la carrera lo va a tener que aplicar más adelante. No mucho, no todo se va a aplicar de la misma forma. No uno va a aplicar la misma álgebra lineal que, por ejemplo, cuando aplica cálculo. Unas aplican más que otras, pero sí va a tener que ver, sí va a tener que tener en cuenta todos los temas que vio en esas materias que son las bases, ver que si las entendió cuando hace un trabajo o algún proyecto en grupo, se va a atrasar porque pues, puede ser que sus compañeros sí lo entendieron, pero en su caso, como no lo entendió, va a tener primero que repasar los temas que no había entendido y ya ahí sí después repasar otra vez los temas que estaría viendo en esa materia para poder entenderlos. Entonces se estaría atrasando no solo usted, sino por ejemplo si tiene un proyecto en grupo, será atrasando a su grupo y todo eso. Entonces diría que de esa forma influiría lo que sería un sistema más grande, las materias que uno ve en toda la carrera. Ok, pero entonces ya que estamos hablando de materias y de clases, para usted, por ejemplo, ¿qué clases serían pues importantes para las cosas? Por ejemplo, usted que se dedica a base de datos, pues la materia base de datos. Pero no sé, por ejemplo, materias sí útiles, pues, o sea, no tanto que sean como aplicadas, como por ejemplo lenguajes de programación, que usted va a ver eso el resto de su vida, sino, no sé, como algo como más utilidad. Más utilidad. Mm, mm, es que depende mucho. Eh, por ejemplo, mm, en mi caso me sirvió mucho lo que sería pues una materia complementaria que yo había visto, que ven también los de diseño interactivo, que sería para la cosa de, pues, en el que se ven temas como por ejemplo teoría del color y todo eso. Eso Ah, me sirvió mucho a mí porque es que pues usted se como dedica a frontend sí me front, sirve. claro. Sí, sí. Sí. Pero ya por ejemplo, un programador así puro, yo diría que tendría que ver las bases de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, álgebra lineal, mucho, sí. Álgebra lineal sí lo vería mucho, porque, por ejemplo, en las diferentes estructuras de datos que uno puede manejar en los lenguajes, generalmente siempre está el array, el arreglo, eh, y también lo que sería el árbol de nodos. Ese tipo de estructura de datos se llegan a usar mucho cuando se manejan varios datos o cuando se manejan datos muy específicos que no se van a repetir. Ese tipo de cosas diría que son muy importantes en las carreras de programador, que sería más puro, ya depende de lo que se vaya a enfocar. Entonces diría que depende mucho a lo que uno quiera trabajar, si va a ser, si es algo que uno generalmente trabaje solo o trabaje, por ejemplo, en equipo, también depende mucho, que podría ser que si es en equipo, como en mi caso, ayuda mucho el trabajar en diferentes proyectos, no solo también en las materias, porque también yo estuve durante un semestre en un semillero de desarrollo de videojuegos y, y tuvimos, pues fue la primera vez que todo el mundo empezó a desarrollar un videojuego, eh, pero le dimos con ganas y éramos como 12 personas y sacamos una beta, por así decirlo, la presentamos, dieron bien. Pues lastimosamente solamente duró un semestre el semillero porque ya Se cada uno ya acabó. no tenía. Sí, No. fue eso acabó porque, pues a pesar de que el prototipo que mostramos, pues que pusimos, sí estuvo muy bien, eh, ya nos ocupamos más. Pues los horarios no nos daban Ya. y estábamos muy, por así decirlo, endebles en la organización, por lo que si y se iban 2 personas, por ejemplo, nos atrasaríamos demasiado. Entonces al final tuvieron que disolver el semillero. Pero uno de ahí aprende, uno siempre saca experiencia de ese tipo de proyectos, no Obvio. Y sería. como usted siempre decía también al inicio, los contactos. En los semilleros es donde uno conoce más a los profesores y conoce los contactos pues en general de sí del trabajo. Pero Sí, bueno. sí, uno también.
no solamente pues los contactos y tenerlos ahí, sino también el saber organizarse, el saber manejar el tiempo de uno y así evitar hacerle perder el tiempo a la otra gente, porque eso pasó mucho. Sí, está bien. Yo tengo una opinión sobre los cálculos y sobre esas materias. Y quiero ver su perspectiva ya como ingeniero. Yo, por Sí, ejemplo, considero que los cálculos no son tanto como para aplicarlos, o sea, como para aplicar el cálculo que uno vio, o sea, como por ejemplo, no sé, en cálculo 3 uno vio integral doble de superficie de yo no sé qué, o sea, no tanto como para aplicarlo, sino como para, como de cierta manera, o sea, como mejorar la lógica, o sea, la resolución de sí, problemas. O sea, no tanto como para aplicar cualquiera de las materias pues de ese tipo que uno vea, de, no sé, álgebra lineal, cálculo, física, sino como para la resolución de problemas, de que en el caso de que usted tenga algún problema, usted con las bases que tiene pueda resolver ese problema. ¿Qué opinamos de esto? sí, estoy de acuerdo, porque es que a Está menos que bien, uno llegue está a bien. O sea, a menos que uno se dedique pues matemática, a eso específicamente, está bien. sí, porque, bueno, ajá, a menos que uno se dedica a matemática pura, pues eso, o sea, licenciatura en matemáticas, hay profesores que también hacen eso, y si les toca usarlo mucho, aplicarlo directamente. Pero, por ejemplo, uno como programador, ya sea de front, en de backend o desarrollar otra cosa, no lo va a usar mucho directamente. Pero, por ejemplo, es muy diferente cuando se le llegan a presentar problemas a uno en algún proyecto, algún trabajo que está haciendo. Después de haber visto diferentes problemas de cálculo uno 2 y 3 porque ahí lo pone a trabajar lo que sería la mente, a agilizarla, a Sí, reconocer ciertos problemas, el sistema, cómo funciona, las funciones y todo eso. Pero cuando uno lo llega a ver, esos problemas por primera vez, sin saber nada de nada, sin haber visto nada parecido, nada con lo que pueda hacer un tipo de analogía, algo así, uno está más perdido, uno sí, siente que no, lo que había estudiado, porque uno puede decir que nada más va a estudiar, hay programadores que ellos mismos no estudian en la universidad, simplemente aprendieron ellos mismos, sí, pero es muy diferente autodidactas. Sí, muy que salió diferente de la que un universidad, ingeniero, sí, sí. porque uno llega, básicamente en la universidad uno es para estar cada rato resolviendo problemas que aunque pues no son, Por eso nos digamos, muy llamamos realistas. ingenieros, porque nosotros nos la ingeniamos para resolver. Por eso hay que ver tres cálculos. Sí, uno básicamente los entrena para poder resolver problemas, identificar ciertos datos, analizar estadística, todo eso. Es para agilizarlo en la resolución de problemas, básicamente. Porque en la vida diaria, pues en el campo laboral, uno siempre va a tener algún problema. La cosa es usted Que sea cómo ha capaz de estado arreglando. resolverlo. Sí, si es en grupo, si es individual, bueno, ver qué es lo que tiene, cómo lo puede resolver, cuándo llega a resolverlo y todo eso. Eso le va ayudando a uno. Ok, perfecto. Y una última pregunta antes de acabar. ¿Usted cree que la materia de teoría de la organización es aplicable a lo que usted hace? O pues, o por ejemplo esta duda que yo tenía cuando empecé esta materia. O sea, ¿de qué manera yo puedo aplicar la teoría de la organización pues a los sistemas, pero pues no como sistemas de la materia, sino como pues la materia pues de ingeniería de sistemas? O sea, ¿cómo puedo aplicar eso a lo que yo me dedico? A la que usted se dedica. Bueno, diría que donde usted vea, donde usted puede identificar que se hacen diferentes procesos con, digamos, patrones. Porque básicamente cualquier cosa en la que se haga un proceso con un patrón muy específico está generando un sistema ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, un caso así que no tiene nada que ver, digamos en un restaurante, cuando, como atienden a las personas. El cliente llega a la puerta, pues entra y luego va y se sienta a una de las mesas. Entonces, todo eso, ese proceso tiene un patrón que generalmente entra por la puerta y se pone a buscar entre las mesas que están disponibles. Si están no disponibles, se acerca ahí.
Ya después de eso llegaría el mesero, se le acerca, toma el pedido, luego va a la cocina, le lleva eso. Todo eso que se lleva ahí es un sistema. La cosa es ver dónde están los procesos que están llevando a cabo y con qué tipo de patrones y ver qué tipo de problemas se pueden llegar a ver. Puede ser que, por ejemplo, un cliente entra y no hay mesas disponibles. Ahí llega a haber un problema en ese sistema. Ya, Ahí por está ejemplo, la teoría contingente, perfecto, literal. sí, y eso es uno de los casos como más cotidianos, por así decirlo, pero en la vida diaria o en el campo laboral, en muchas cosas hay diferentes sistemas que uno puede identificar. Listo, perfecto. Agradezco demasiado su tiempo. No le robo más tiempo. Muchísimas gracias. Ese es el tema.